Bueno, vamos a poner primera y vamos a recibirla a ella. Como dice la chica, y me pongo de pie. Y vamos a recibirla a ella, licenciada en periodismo. Tiene un máster en periodismo en la Universidad de Columbia y San Andrés, ganadora de varias becas de formación, entre ellas la otorgada por la Fundación Nuevo Periodismo, por entonces dirigida por Gabriel García Márquez. Es la verdad que para mí es un honor recibirla. Ha trabajado en diferentes medios, entre uno de ellos el diario Clarín. En la radio está en la actualidad Urbana Play. En la actualidad hacen Telefe Noticias en Buenos Aires historias únicas. Para mí es un placer recibirle a la señora Giselle Sousa Díaz. Giselle, bienvenida a Zona de Promesas. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, qué lindo recibimiento. Me Gracias encanta. por, gracias por recibirnos, Giselle. Ah, por favor. Giselle, ¿te imaginaste alguna vez en este recorrido convertirte en esta Giselle de hoy? ¿Sabes qué no? No, yo era muy prejuiciosa, muy de la gráfica, muy de persona solitaria que se sienta a escribir, que todo aquel que estuviera frente a una cámara, maquillado, usando su voz, usando su imagen y otros recursos, me parecía como que se valía de cosas que para mí no tenían importancia, pero era mi prejuicio, ¿viste? Así que no me imaginaba que iba a usar como lo que sabía hacer, pero con otras herramientas, que de verdad hoy son el cuerpo, la voz, el gesto, la escucha, cosas que no las usaba tanto cuando escribía sola, encerrada en pijama, un poco más con la rumiación, viste, más con mis pensamientos que con el estar con otros, charlar con otros. Así que bueno, nada, es un descubrimiento para mí también. ¿Y en qué momento descubriste todo eso? Y en estos últimos 2 años, yo creo que tengo una hija que cumple 4, yo creo que la maternidad me dio ahí como un empujón hacia adelante, también al revés de lo que creí, que pensé que la maternidad me iba a poner un pie en la cabeza, me hizo una mujer mucho más fuerte, mucho más valiente. Aprendí a poner límites, esto quiero, esto no quiero, esto sí, esto no, y todos los que tenemos hijos sabemos que si pasaste eso, puedes con cualquier cosa. Entonces, sí, por lo menos yo tengo esas, yo me volví mucho más fuerte, es como la maternidad me atravesó de esa forma. Entonces, bueno, me sucedió en estos últimos años, donde me animé a hacer cosas que antes no me hubiese animado. Que Giselle, son todas estas, ¿no? Tele, sí. radio, todo eso que estaba totalmente fuera de mi zona de comodidad absoluta. Giselle, te llevo para atrás de la historia y te pregunto qué recuerdos tenés de aquella Giselle de chica. ¿Trabajando o en la vida No, en misma? tu casa, en la vida, en la casa de tus viejos. Sí. Mira, tengo un montón de recuerdos. Yo era una piba sufrida, pero por mi forma de ser. No sé si me pasaban cosas como para hoy que conozco historias de niños sufrientes. Digo, era una chica con unos privilegios terribles. Pero bueno, cada uno vive desde su pequeño mundo. Eh, pero lo que sí rescato es que más allá de lo que me pasaba o la forma en la que yo procesaba todas mis angustias, me sentaba en una máquina de escribir que había en mi casa y escribía, 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 escribía. Y por más que hoy me escuchen en la radio, me escuchen en la tele, el corazón y la raíz de todo eso otro que hoy se ve, igual es la escritura. El corazón de lo que hago en Telefe es sentarse a escribir ese guión, pensarlo, escribir cada palabra, los remates, la palabra perfecta. Y en la radio, esas columnas que parecen muy coloquiales y muy charladas, si bien lo son, tienen mucho trabajo de escritura. Es escribir, dejar reposar 1 o 2 días, volver a agarrarlo, decirlo en voz alta, volver a escribir. Tipo, la parte de estar ahí al aire y contarla es casi ya está dada, porque el trabajo fuerte es la escritura. Por eso yo me siento como muy representada con esa parte de la escritura en solitario y con esa niña que todo lo que le pasaba lo escribía y que no sé de dónde salió, porque en mi casa, digo, mi papá era casi analfabeto, porque mi papá era hijo de portugueses que solo hablaban portugués, y en su casa nada, no sabían hablar español, y cuando fue a la escuela, la verdad que no lo integraron mucho y casi no sabía escribir. Después aprendió un poco solo. Pero digo, no había escritura, no había lectura, y de mi mamá tampoco, o sea que eso era como muy intrínseco mío, mal hecho al principio, o hecho como instintivamente y después perfeccionado con el tiempo, obviamente, con maestros y maestras. Así que mis recuerdos son como esos, ¿viste? Como mi forma de expresarme ya estaba ahí,
Y después una vida común y corriente como cualquier otro. Yo soy muy amiguera, soy de Burlingame, soy de provincia, entonces tengo como un poco esos códigos y esas reglas, ¿viste? De estar en la calle. Por eso a veces la vida tan porteña a veces me pesa porque no se parece a lo que fue mi vida, Claro. pero bueno, un poco de todo eso. ¿Y con qué soñaba esa niña que escribía en solitario? ¿Con qué soñaba? Mira, yo creo que nunca lo pensé, pero ahora que me preguntás, soñaba como un poco con ser escuchada desde adentro de mi familia y escuchada en el sentido de que alguien, o sea, lo que hoy yo hago con la gente en las entrevistas, que los escucho y los escucho y los escucho y recién los dejo hablar y después les pregunto, o a veces ni les pregunto, como que les arrimo el bochín, ¿viste? Para que ellos vayan yendo y que no se sientan juzgados. Igual si tengo que hacerle la pregunta de abogado del diablo, se los hago, pero creo que con ser escuchada, como hacia adentro. Yo fui siempre como la hija que tenía todo resuelto, la hija, entre mil comillas, fácil, la que le iba bien en el colegio, la que tenía amigos, y mis hermanas como con más complicaciones. Entonces, claro, a mí nadie me daba pelota porque mi parte estaba resuelta. Yo siempre te lo digo todavía a mi mamá, era como, qué fácil te salí, pero había como un sufrimiento silencioso de como, che, yo también necesito. Claro. Eso estaba ahí también. Hoy nos reímos, pero más o menos nos reímos. Pero es como, bueno, viste, a veces ser la que tiene todo resuelto y la que se saca todo 10 te pone último en la fila, ¿viste? Y también te hace hacerte otras preguntas. Che, ¿por qué te sacas todo 10? ¿Porque sos tan genial o porque sos una sobreadaptada? Que al final te sacas todo 10 para que alguien diga, ay, acá está mi hija. Nada, 1000 años de terapia, ¿no? Pero bueno, como esa. Así que bueno, con ser escuchada, leída y escuchada para mí es lo mismo. Giselle, ¿y en qué momento de tu vida te diste cuenta que el periodismo era lo tuyo, era lo que vos querías? Mira, yo no sé si tengo como, ni siquiera estoy tan de acuerdo con la idea de alguien que tiene tan claro a dónde quiere llegar. Me parece que esas son búsquedas que se van masticando a lo largo del tiempo. Yo misma hoy, a mis casi 44 años, estoy masticando hacia dónde quiero ir ahora. Yo estudié periodismo, pero creo que yo podría haber estudiado psicología, podría haber estudiado abogacía. No tenía como un sueño tan clarísimo, pero las tres cosas, fíjate que se conectan mucho entre sí y se parecen, y hay algo de las Giselle. tres cosas en mi trabajo de hoy. ¿Cómo? No, no, que justo se había ido la imagen, pero ahí volvió, ahí volvió. Ah, que siento que las tres cosas están en mi psicología, abogacía, como yo soñaba con esos mundos, que al final era un mundo de sentarse con el otro, escuchar, ver qué le pasa, intermediar, que al final es lo que es una abogada, es lo que es una psicóloga, es lo que es una periodista. Y yo cuando me siento a veces a hablar con la gente, siento que puedo hacer como hacer intervenciones, si me lo permiten, pensar juntos, lo que hacen los otros me atraviesa, a mí también. Y muchas veces puedo intervenir en hacer, tender puentes, ¿viste? Como cuando te digo abogada, mediar, es porque, bueno, yo soy como bastante justiciera. Y si yo me acerco a alguien que de verdad necesita de algo que yo pueda ayudar con mis privilegios de la profesión, digamos, lo recontra mí lo hago todo el tiempo. No siempre puedo, ¿viste? A veces cargo con eso de que todo el mundo necesita algo de verdad y a veces yo necesito dormir o Sí. necesito aire. Pero bueno, me parece que esas tres cosas con las que yo soñaba están juntas en la carrera que tengo hoy. Y hoy, cuando te parás frente a esa carrera, ¿qué es lo que más disfrutás de la profesión? ¿Qué es lo que más disfruto? Mira, hoy estoy disfrutando de algo que no había disfrutado nunca jamás antes, que es esto que pasa con el afuera. Y te voy a explicar por qué. Por primera vez en mi vida tengo del afuera una respuesta muy amorosa. Me encanta lo que haces, gracias. Todo el mundo me dice gracias, gracias, gracias por las historias. Esos gracias es como wow, me súper conmueven. Y lo digo no porque todos necesitamos ser queridos, pero no es que necesite ser adulada, sino por de dónde vengo. Si vos mirás hacia atrás, yo trabajé 11 años en Clarín, en el peor momento de Clarín, ¿no? Como parecía que nosotros nos habíamos robado a los nietos de los Sí. desaparecidos, a los periodistas,
en la época del Clarín Miente, entonces era muy hostil la mirada de la afuera, incluso hasta de mis amigos muchas veces, o sea, trabajabas para el enemigo. Sí. Entonces, de la afuera siempre venía algo que había que estar como sobreexplicando. Y después cuando pasé por Infobae, que trabajé 7 años en Infobae, fui editora de género y diversidad en un momento en donde en pleno debate del aborto, todo eso yo era la cabeza de ese equipo. O sea, no te imaginas las barbaridades que me han dicho, pero las peores. Entonces, estar tan acostumbrada a recibir toda esa basura todo el tiempo y que te contamina, aunque no quieras, Sí. de repente que haya llegado este momento en donde los oyentes de Vuelta y Media, el programa de Seba Wenrich y Juli Pink, los aman. Entonces, toda esa bomba de amor de ellos me llega a mí. Y lo que está pasando en la tele también, gente que se siente, bueno, entrevistar anónimos y no famosos hace que mucha gente que está escuchando en sus casas se sienta escuchada, porque dice, esto me Obvio. pasó a mí también. ¿No? Los anónimos también pueden tener un segmento de 15 minutos sin que te hayan matado, pegado un tiro en la calle o que te esté pasando algo terrible, simplemente porque tengas, digo, que tu historia sea valiosa para alguien. Entonces, bueno, esto es lo nuevo un poco, todo este cariño de la afuera que es un gran impulsor de ir hacia adelante. Lo otro te pone un palo en la rueda aunque no quieras. Y esto es nuevo, así que es precioso, de verdad yo lo revaloro. Y Giselle, en esa construcción, ¿cuándo crees vos que fue un antes y un después en tu carrera? Bueno, un poco como te decía antes, en la maternidad. Es increíble porque es algo que vos pensarías como externo. Pero yo fui madre a los 40 años y bueno, y con eso vino una transformación muy personal, como esto no puedo hacer, no poder elegir los trabajos y tener la valentía de decir, me animo a esto. O sea, te juro, con mis amigas siempre decimos, loca, si vos pudiste hacer que te salga una persona de adentro, no vas a poder sentarte frente a un micrófono, y si lo pensás así, te juro que te animas a cualquier cosa. Así que la maternidad, para mí, ese fue el gran desafío de mi vida. Todo lo demás, bueno, la verdad como que es animarse a cosas que, no sé, para mí de verdad era mucho más difícil antes, en donde estaba sometida todo el tiempo que me hicieran un juicio. Si yo escuchaba a una víctima de abuso sexual, me denunciaban. Así fue durante 7 años en Infobae. O sea, todo el tiempo era así, me hacían una denuncia a mí. Entonces este está siendo un momento muy tranquilo, muy amoroso. Y no me parece menor, porque fue una búsqueda también de vivir mejor. Yo decía, para hacer esto no me tengo que inmolar todo el tiempo. Es muy duro sentir que te estás inmolando todo el tiempo para escuchar a otros y para, mm, para hacer justicia por otros, ¿viste? Bueno, vos podés como ayudar al otro con un poco de autocuidado. Eso me lo enseñó el feminismo también. Autocuidado, primero cuidarte a vos y después a los demás. Así que como mi parteaguas fue externo, no fue profesional, fue de afuera. Giselle, viste que las historias únicas deben ser todas únicas, ¿no? Pero ¿hay alguna en particular que te atravesó a vos en lo personal y dijiste vos, wow, cómo sucedió, cómo a esta persona le pasó esto y te movió de tu esquema? Mira, un montón. Pero hay una que realmente es como si me preguntás cuál fue la historia de tu vida, hay una que la tengo clarísima. Sucedió cuando yo trabajaba en Infobae hace pocos años. Eh, yo venía haciendo una serie de notas a personas que buscaban su identidad. La verdad, cuando la hice era una mujer de 70 y pico de años en Caballito, que nada, que no sabía quién era su mamá biológica y nada, una más, de verdad había hecho un montón más. Todas tienen historias como muy de telenovela, entonces como secretos, mentiras, gente que se la llevó a la tumba, mayordomos, y ella tenía como muchos de esos componentes, entonces para la entrevista estaba bien, aunque no tuviera final. La hice, la nota, casi como si fuese una más, pero no fue una más, porque 4 o 5 días después yo estaba con mi hija bebé a UPA y me llegó un mail que decía, la entrevista contaba toda la historia de una mujer y su mamá se llamaba, lo único que sabía de esa mamá era que tenía 90 y pico de años, si vivía, y se llamaba Natividad Díaz. Y me llegó un mail que decía, Giselle, leí tu nota, me llamo X, soy la nieta de Natividad Díaz. Así que no solo encontramos a la mujer que tenía 90 y pico de años, que estaba viva, sino que fui con ellas a verse por primera vez. Y ahí reconstruimos juntas toda la historia. O sea, a esa mujer que había sido
una esclava, casi una sierva en un campo en el interior del país, abusada por sus patrones, también como muchos temas de género, adenda mamusca de temas que me Sí, atravesaban. Había sido abusada por los patrones, había quedado embarazada y habían descartado a la bebé. Obviamente la familia había descartado, ella no tenía derecho de nada, estaba siendo abusada de todas las formas posibles. Y agarraron a la bebé y la vinieron a buscar de Buenos Aires y se la llevaron. Y esa bebé creció acá en Caballito, con una familia poderosa y tal, y así llevaban 68 años, mirá cómo me acuerdo hasta los detalles, 68 años separadas. Y fuimos juntas a reencontrarse y me morí en esa nota, me morí de amor y de alegría por haber sido el puente entre esas dos mujeres. me encanta. ¿Viste? Me- Y haber podido como ayudar a reparar una historia tan dramática de distintos abusos, y que esas mujeres se encuentren y se conozcan. Esta mujer, la que le habían robado el bebé, nunca le había contado a sus otros hijos, a su marido, a nadie lo que le había pasado, porque pensaba, por el estereotipo de la mamá luchona, sí. que no había peleado lo suficiente, que una mamá es una leona y que se tira encima de todos, y que como que había sido su culpa que le hubiesen sacado a su bebé. Y ella no había terminado de perdonarse nunca, ni de comprender lo que hoy puede comprender, que era una que no tenía derecho de nada, si le habían sacado hasta los documentos, en una casa en donde era mano de obra, dormía en el establo con los chanchos de los caballos, ¿entendés? Entonces, hablar, unir, reparar, bueno, todas esas cositas que fueron pasando. Así que no, yo tengo clarísimo que esa es la historia de mi vida. Giselle, recién me decías que podría haber sido abogada, pediatra, pero vos, si te pusiste a pensar si no fueras esta Giselle de hoy, a vos, ¿quién te hubiera gustado ser? ¿Quién me hubiera gustado ser? Eh, no tengo ni la menor idea. Yo creo, no sé, creo que me hubiese gustado hacer cosas que no sé hacer ni en lo más mínimo. Por ejemplo, me hubiese gustado ser cantante. Ahora vos me preguntás, ¿qué? ¿Cómo? No tengo idea. O sea, creo que eso es lo que me convoca de la situación. Decir, esto yo para mí sería imposible. O sea, no sé ni qué, ni cómo, no me atrevería. Pero cada vez que lo pienso digo, ay, qué lindo sería tener este talento, este don del que carezco. Así que bueno, nada, en mi próxima vida, ¿quién te dice? Si tenemos una posibilidad, Giselle, de Sí. retroceder en el tiempo para cambiar algo, cerrar una asignatura pendiente, modificar algo, o viajar al futuro para prevenir algo, ¿qué elegimos? Para, si pudiera viajar en el tiempo para evitar algo. Mira, ay, sí. Si pudiera viajar, personal es la pregunta, no Sí, es sí, profesional, no, ¿no? no. Ok. Si pudiera viajar en el tiempo, hacia atrás, creo que me gustaría decirle a la Giselle de 20, 30 años que no sufriera tanto pensando que se iba a quedar sola toda la vida, que no comprara tanto esos estereotipos de mierda, perdón, pero ojalá llegue lo que siento de lo que se espera de las mujeres a tal edad que si no, tenés una pareja te vas a quedar sola, y que no vas a tener hijos y te vas a quedar sola, y que si te importa mucho tu carrera te vas a quedar sola, y todas esas cosas que yo había comprado y me las había creído y me hacían sufrir un montón y me hacían sentir distinta y en desventaja. Y la verdad es que yo sola estaba súper bien, lo que pasa es que el mundo me hacía sentir que estaba mal. Y después me puse en pareja y tengo un compañero espectacular y tengo una hija espectacular. Digo, eso finalmente pasó, pero yo pasé como 10 años pensando que no me iba a pasar y que yo estaba mal. O sea que iría a esa Giselle de 20 y 30, apurada por el bendito reloj biológico y esas cosas que la gente piensa, nada, nada, a nadie le pasa, sí te Sí, pasan, aunque tengas mucha información en la cabeza, te pasan igual. Por eso mi prevención con mi hija es princesas y todo esto que le siguen metiendo en la cabeza a las nenas sobre qué se espera de ellas. Eh, Iría a decirme a mí, tranquila, que sola o acompañada vas a estar bien. me encanta. Giselle, si tenés que tomar tres imágenes de Hurlingham a hoy, esas tres imágenes que son para vos tu historia única, ¿con qué tres imágenes te quedas? Ay, qué lindo.
Burlingame, haría una foto de mis amigas, porque yo tengo amigas de la adultez, que son lo máximo, pero también conservo mis mejores amigas, son de Burlingame, del colegio, de mi grupo, mi mesa chica, las que te conocen los huesos. Así que sacaría una foto de nosotras de campamento en el colegio, todas descajetadas ahí, viste, como esa época donde no sé, no te importa nada, con esas vidas espectaculares que teníamos y no sabíamos, o sí sabíamos. Una sería esa imagen. La del medio, pienso que sería una imagen con mis viejos, que creo que mi mamá y mi papá yo aprendí a disfrutarlos de grande, lamentablemente. Como cuando dejé de exigirles, viste un poco todo eso que te decía recién con mis viejos, con todo eso eh, y eso creo que te puedo contestar eso hoy porque hoy soy madre. Un lugar común total, pero lo que uno aprende, mirás hacia atrás y decís, wow, no desconozco las cosas malas, pero las cosas buenas también. Una imagen con ellos, viste, decir, che, vos que hiciste hasta segundo grado, algo metiste en mí para que yo esté donde estoy, ¿viste? Como pienso en mi papá, un Sí. tipo que había hecho hasta segundo grado, que se animara a que yo a los 18 años me fuera a Inglaterra a estudiar inglés. O sea, yo no había viajado a la capital, no sabía viajar en subte. Yo creo que mi papá se moría de miedo, pero la idea de que yo pudiera hacer algo más, le ganó. Así que me quedo con mis viejos a full. Y hoy, mi vida hoy, con mi hija y con mi pareja, que también es re linda, ¿viste? Es como que pienso, es muy familiar lo que te estoy contando, nada No, es no, pero está profesional, bien, pero está bueno, me encanta. con mi hija, con la que puedo tratar ¿viste? Como, con la que es como mi gran compañera hoy, ¿viste? Con la que puedo ser esa mamá que quería ser y la que me pone, me desafía todo el tiempo, ¿viste? Que me hace preguntas que no puedo contestar, la que me hace reír, con la que más quiero estar, ¿viste? Yo a veces digo, a veces son unos días tremendos, los chicos hacen unos berrinches, igual siempre hay un momento del día, digo, no cambio ningún día del antes por un día en mi vida con ella, aún los días malos, ¿eh? Como ese aprendizaje, esa cosa de volver, yo puedo estar parada en Telefe con mi cara en pantalla gigante y parece que sos un montón, que cuando llegas a tu casa igual estás en chancletas, con una pendeja llena de moco tirada en el piso, pegándote una patada y vos decís, ¿qué hice? Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo esto? Ah, cierto que se resuelve con un abrazo. Y volver a bajar y volver a vos, ¿viste? Me, enc- Sin luces. Así que bueno, me quedo con eso también. Me encanta. Giselle, imagínate una caja. En esa caja, momentos, situaciones, personas, tristezas, triunfos, fracasos. ¿Qué sacamos de la caja porque no querés que esté dentro de la caja porque lo querés para vos? ¿O qué sacamos de la caja porque no lo querés tener vos y lo querés descartar? ¿Qué sacamos? Pará, ¿qué saco de la caja para quedarme y qué saco para descartar? Sí, o te lo querés quedar porque te sirvió y no querés mezclarlo con el resto de las cosas, o Mm, querés sacarlo porque no te sirvió y lo querés descartar porque no querés que también se mezcle con el resto de las cosas. ok. Eh, Qué preguntas difíciles que hacen ustedes. Te voy a robar las preguntas para cuando haga las entrevistas, porque, Adelante, digo, ¿cómo que no? viste, hacer pensar a los otros no es algo que me pase todo el tiempo. De la caja de mi historia personal, ¿no? Sí, ¿Decís? o profesional, puede ser también algo que, algún mal momento que hayas pasado en lo profesional, Ah, bueno, puede ser. mira, te voy a decir, de la caja de profesional, eh, cosas que me quedo porque me recontra sirvieron, fueron las cosas más chiquitas que hice. Por ejemplo, hice un programa de radio mínimo, minúsculo, con una amiga que no escuchaba nadie, que se llamaba Chicas con Calle, pero fue el programa de radio que me permitió aprender, equivocarme, pifiar, mandarme cualquiera, equivocarme, cometer un error, pero que te esté escuchando tu vieja, tu suegra y no sé si alguien más, la señora que trabajaba en casa. Así, te digo, nadie. Como un lugar para
un lugar tan seguro como hacer un programa de radio con una amiga, como para curtirte. Entonces después, cuando llegó el programa grande, había algo que ya conocía. Tipo, animarte a hacer eso primero con una amiga para que después llegue como la pantalla grande, las cosas grandes, eso me lo quedo. Y se lo digo a cualquier persona que crea que para empezar tenés que empezar en Telefe o tenés que empezar en una radio súper conocida. Eso chiquito es un tesoro, eso no lo sacaría jamás de... Si pudiera hacer mi currículum vitae, yo sé que eso no tendría ninguna importancia para alguien que me venga a contratar, pero para mí es lo que encadena una cosa con otra. Y eso me lo quedo. ¿Y qué descartaría? Está gritando la loca esta. ¿Y qué descartaría? ¿Qué descartaría? No, yo creo que de mi vida... Para. Ahora podemos hablar fuera. Es radio en vivo, no pasa nada, no hay drama. Hola. Acá está ella. Llévatela. Anda, anda. La hora de eco. Anda, Pipi, bueno, vieron, esto es... No pasa nada. Es radio en vivo, no pasa nada. Hola. Bueno, Nino, escuchá, es un programa de radio. Hola. ¿Cómo va? Personaje absoluto. Eso me lo quedaría, te dije. ¿Y qué descartaría? No, yo creo que descartaría mucho las veces que me hice mucha mala sangre por notas que no salieron bien. Ay, qué grande estoy para estar haciendo estas reflexiones, pero sí. Viste que a veces se te va la vida en una palabra que te equivocaste, en un dato que te olvidaste, en una nota que le faltó una parte y que no llegaste al objetivo. A veces digo, bueno, qué sé yo. Ahora puedo decir, y a mí de verdad eso me angustiaba un montón. Ahora digo, bueno, hay notas que salen mejor y peor. Así que saco de la caja todas las veces que me hice mala sangre sin necesidad. Giselle, si tenemos que ir a un lugar donde vos sos feliz, ¿te gustaría ir para ser feliz? ¿O querés repetir porque ahí fuiste feliz? ¿A dónde iríamos? Iría a España. Cuando me fui cuando terminé, cuando trabajaba en Clarín me gané una beca de 6 meses y me fui durante todo ese tiempo a vivir a Madrid y trabajé en el diario El Mundo. Y éramos 27 periodistas que vivimos juntos todo ese tiempo y fue espectacular. Yo amo ponerle a Sabina, como toda esa música de señora, como mi parte es señora total. Y, ay, no, me quedó como, viste, Sabina canta en una canción como se dejó el corazón en Madrid y a mí me haces acordar de ese viaje y yo digo, a mí una parte del corazón me quedó ahí. Era como mi música, a mí me gusta Calamaro, cuando era chica me gustaba mucho Calamaro, me gustaba Drexler, entonces había algo que sucedía caminando por ahí. Así que volvería ahí 1.000.000 de veces, como mi lugar en el mundo. Sí. Me encanta. Giselle, en un mundo que arde, viste, en un mundo que está crispado, que importa más el envase que el contenido, ¿cuál sería tu mensaje desde tu espacio, desde tu rinconcito, desde tu experiencia, para que este mundo pudiera arder un poquito menos? Ah, creo que volver a lo chiquito. No sé cómo decirte. A veces siento que esperando como los grandes cambios, como que hay que pararse en un atril y hacer cosas gigantes, nos olvidamos como del que está al lado, de lo que es importante para el que está al lado. Y eso simplemente se hace como saliendo de mirarse el ombligo y mirar hacia los costados. Yo, de haber sido editora de género y en un momento entender que tenía como una voz política en la que había que hacer como grandes cosas y grandes discursos, en un momento sentí que mi mejor feminismo era acá en mi casa, como repartiendo las tareas de cuidado, ayudando a otras mujeres, madres, que necesitaban red en un momento que tenés que ir a trabajar y no tenés quien te cuida a los pibes porque el sistema no ayuda. Ese volver a lo chiquito, a lo doméstico, a tu casa, a entender que tu mamá no tiene por qué cuidarte a los pibes porque también tiene una vida, mirar al otro, pensar en el otro, aunque sea el de al lado, me parece que son como esas pequeñas conexiones que después tejen una red mucho más grande. Giselle, para ir terminando y no te robo más tiempo, sabes que este programa se llama Zona de Promesas.
le da título a una canción de Gustavo Cerati. Para mí la mejor versión es con la Negra Sosa. La Negra en un momento dice tarda en llegar y al final le recompensa. Para Giselle Sousa Díaz, después que vuelve de Telefe, después que vuelve de la Urbana Play, de sus actividades como mamá, llega a su casa, se saca los zapatos, las zapatillas, se sienta en el sillón de su casa y dice, esta es mi recompensa. ¿Cuál es? Oh, hay que tener un lugar donde volver, un lugar hermoso donde volver, una casa que ayer volví de Telefe y Pablo me había hecho un guiso calentito, mi hija estaba durmiendo, había olor a crema enjuague, que estaba bañada, mi casa es hermosa, es la casa que yo quería tener, o sea, hermosa, pequeñamente hermosa, digamos, simplemente es un hogar con plantas, con rayos de luz y donde no tengo frío. Así que mi recompensa es tener un lugar donde volver hacia afuera, como te decía recién, todo esto que pasa por afuera, pero que mi yo sea un lugar cómodo donde volver, que el momento en donde yo me quedo conmigo misma a solas sea un lugar reconfortante. Gracias, Giselle. No, de nada, Nico. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Un beso grande. Un beso. Chau. Ahí pasaba Giselle Sousa Díaz, periodista de Telefe Noticias y la Urbana Play. La pueden ver